Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar del funcionamiento del pH metro Boeco MBT 700. Entonces tenemos nosotros una serie de características que hacen al pHímetro Boeco VMT 700. Es una herramienta de precisión que mide pH, entonces también mide la diferencia de potencial y también permite medir la temperatura. Entonces tiene este electrodo que es para de medir el pH o medir la conductividad eléctrica, y esta otra barra que es para medir la temperatura y que en su conjunto hace los ajustes correspondientes del pH con respecto a la temperatura. Entonces nosotros tenemos también el microprocesador que está incorporado al aparato, que permite entonces leer o realizar las lecturas de pH o de diferencia de potencial, ¿verdad? Entonces tenemos acá algunas teclas, por ejemplo, Mode, Clear, MEA, FF, tenemos la tecla de encendido, apagado, Stand, Slow, arriba, abajo. Entonces acá nos marca entonces para medir el pH. También presionando la tecla Mode podemos cambiar esta pantalla para otra medición, por ejemplo en milivoltios. Entonces acá tenemos nosotros algunos iconos, algunas informaciones que aparecen en el display, ¿verdad? Acá abajo tenemos nosotros, por ejemplo, la temperatura de trabajo que nos está indicando gracias a este termómetro que se utiliza en conjunto con el electrodo del pHímetro. Entonces, auto significa autobloqueo, que la pantalla se bloquea en forma automática al realizar la lectura. Y está el modo no autobloqueo. Ahora, para ir cambiando eso, se puede presionar esta tecla de acá para trabajar en el modo de bloqueo o en el modo de no autobloqueo. Tenemos nosotros acá cal, que es calibración, y man, que significa manual. Significa se trabaja en manual cuando no se conecta el electrodo de temperatura y hay que ingresar en forma manual los valores de temperatura con estas teclas de arriba y abajo. Entonces se va ajustando al valor de la temperatura ambiente. Se realiza entonces la corrección de temperatura en forma manual. Lo ideal sería usar el termómetro para poder realizar las operaciones. Es un medidor que tiene una conexión Bluetooth. Entonces se puede conectar, por ejemplo, a dispositivos que tienen el sistema operativo iOS, también Android. Entonces la aplicación la he buscado en Play Store, entonces, y también para iOS, pero no encontré hasta este momento, ¿verdad? En esta fecha que es 4 de mayo del 3 de mayo del 2022, no encontré las aplicaciones para poder realizar la conexión, ¿verdad? Las teclas mecánicas son confiables, con una retroalimentación táctil y también de audio, entonces emiten un sonido, y se pueden alimentar con 6 pilas de tipo triple A, ¿verdad? Que es este tamaño que se puede observar en la imagen, y van acá en la parte trasera del dispositivo, ¿verdad? Entonces se debe desatornillar, entonces en sentido contrario a las agujas del reloj, y se puede instalar estas baterías para trabajar en condiciones remotas, ¿verdad? Donde no haya acceso a energía eléctrica. La parte delantera tiene la pantalla acá LCD que muestra el pH, milivoltios y la temperatura simultáneamente, ¿verdad? Con indicaciones para el usuario y las indicaciones de modo, ¿verdad? Entonces tenemos nosotros una función de autobloqueo que permite, cuando detecta una lectura estable, entonces la pantalla se bloquea y ahí ya comienza a realizar la lectura, vamos a decirle, ¿verdad? Entonces se puede, y acá en el display, esta palabra auto significa autobloqueo, ¿verdad? Entonces se puede cambiar en el modo de autobloqueo y en el modo de bloqueo apretando esta tecla de acá, ¿verdad? Entonces autobloqueo significa que la pantalla se bloquee
automáticamente cuando detecta una lectura estable, ¿verdad? Entonces, de esa manera, Autolock y las indicaciones para el usuario ayudan a eliminar los errores, ¿verdad? También se puede utilizar en el modo sin autobloqueo. Entonces, presionando esta tecla se puede cambiar en el modo de bloqueo o al modo de no autobloqueo. El modelo está disponible con sondas de compensación de temperatura, que es esta, ¿verdad? Otra característica, incluye por ejemplo la calibración hasta 5 puntos gracias a estos buffers que se pueden observar acá. El modelo puede funcionar con un adaptador de temperatura. El voltaje del toma corriente en Paraguay es 220 voltios. Entonces, también puede funcionar, como dije anteriormente, con 6 baterías AAA, ¿verdad? Esto es muy importante porque si es diferente la fuente de alimentación, puede causar inconvenientes con el aparato. Las pilas van acá en la parte trasera, se debe desatornillar en sentido contrario a las agujas del reloj e instalar 6 pilas AAA. Entonces, para poder trabajar en lugares remotos, ¿verdad? Entonces tenemos nosotros, por ejemplo, el icono en la pantalla LCD que aparece espera, pero acá en este aparato aparece en inglés que es wait. Entonces W-A-I-T, wait. Esto se mostrará cuando la unidad aún esté esperando una lectura estable, una detección del punto final. Entonces el indicador de modo autobloqueo. Entonces aparece en la pantalla wait para esperar que se estabilice la pantalla y realizar la lectura. Entonces acá lo que dijimos anteriormente, cuando está realizando la lectura, entonces aparece wait, espere, significa, está en inglés. Y acá tenemos nosotros el indicador de batería, ¿verdad? Cuando la batería está baja, entonces en este punto de la pantalla LCD, entonces nos indica si la batería está cargada, si la batería está baja. Entonces de esa manera nos va indicando en el display, ¿verdad? En el caso de la selección de tampón, nos aparece acá abajo, ¿verdad? Los diferentes valores de tampón, ¿verdad? Parpadea si la unidad aún no está calibrada. Se prende y se apaga esta parte de acá abajo en el display si es que no está calibrada, y permanece encendido si la unidad ya fue calibrada. Aparece, por ejemplo, si ya fue calibrado a pH 4, entonces permanece encendido el pH 4. Entonces, pero si es que 7 no está calibrado, por ejemplo, aparece parpadeando, ¿verdad? Entonces, en esta parte sería la esquina inferior izquierda de la pantalla LCD del pHímetro. El bloqueo, esto indicará que la lectura está congelada durante el modo autolock. Entonces, inmediatamente que se detecte una lectura estable, entonces la pantalla se bloquea y permanece estático, vamos a decirle, y de esa manera entonces se puede observar en el punto 9 acá lock, que significa bloqueo, significa que ya el aparato detectó una lectura estable, entonces permanece, vamos a decirle, estático y se puede ya realizar la lectura, ¿verdad? Entonces, indicadores de unidad y modo EFF que se muestra si el usuario está viendo la eficiencia del electrodo, ¿verdad? Entonces, de esa manera nosotros tenemos en la parte de la pantalla, vamos a observar, tenemos en este punto el EFF, que es este de acá, que se puede presionar durante 5 segundos de manera continua, vamos a decirle, presionar por 5 segundos y ahí te muestra la eficiencia del electrodo. Si es que esa eficiencia del electrodo es inferior al 75%, entonces ese electrodo ya tiene que ser reemplazado, ¿verdad? Entonces acá dice, al presionar esa tecla que indiqué anteriormente, EFF, se mostrará si el usuario está viendo la eficiencia del electrodo. Y dice el fabricante que se recomienda utilizar un electrodo nuevo cuando la eficiencia es inferior al 75%. Entonces acá se ve EFF en la pantalla. Este es el electrodo
que se puede observar acá, y el ATC se mostrará si se conecta una sonda de temperatura. El ATC, entonces, acá está, entonces ATC y MAN, que significa manual. MAN viene de manual para este aparato, ¿verdad? Si es que se conecta vamos a decirle, este termómetro que ustedes pueden observar acá, entonces aparece ATC. Y si es que no se conecta el termómetro, entonces el aparato indica MAN, entonces significa que hay que ingresar los valores de temperatura en forma manual. Entonces observar en algún termómetro, entonces si el aire acondicionado, por ejemplo, funciona bien, si está en buenas condiciones y nos indica que están operando a 25 grados centígrados, eso muchas veces el recipiente adopta esa temperatura, ¿verdad? Entonces, dependiendo del tiempo que ha permanecido en contacto, ¿verdad? Lo ideal sería también realizar la medición con un termómetro, ¿verdad? Entonces, para poder agregar manualmente. Pero eso no hace falta si es que el termómetro está conectado. Entonces, y si está conectado, aparece esta palabra, estas letras acá, ATC, en el display del dispositivo. Entonces, de esa manera, la pantalla principal para la eficiencia de pH, entonces, y la sonda, entonces tenemos nosotros acá también, que es el número 11, que indica los valores de pH que se puede observar acá, o si es que presionamos Mode, la tecla Mode una vez más, entonces pasa ya al siguiente, que sería la medición en milivoltios. Entonces, de esa manera, esto se mostrará cuando la unidad entre en el modo de calibración. Entonces acá se puede observar cal en la pantalla, que aparece en este punto de acá. Cuando se está calibrando el aparato, entonces aparece esta palabra cal en la pantalla del dispositivo. Para la temperatura, si es que no se conecta el electrodo, esto puede actuar como un termómetro, ¿verdad? Que puede medir de menos 10 grados centígrados hasta 120 grados centígrados. Entonces se puede usar también de forma independiente como termómetro, ¿verdad? El encendido apagado, se presiona la tecla de encendido apagado por 2 segundos para poder prender el aparato o para poder apagar el aparato. Esta sería la tecla de encendido y apagado. Y se puede presionar también esta tecla para activar o desactivar el Bluetooth. Y acá dice modo, o acá en inglés mode, entonces que se usa para seleccionar, por ejemplo, para la medición de pH, para la medición en milivoltios, y los valores no se ven afectados, ¿verdad? Por cambiar los modos de visualización. En calibración, presione la tecla modo para salir del modo calibración. Estamos calibrando y queremos salir del modo calibración. Entonces ahí debemos presionar esta tecla, que es el modo que dice en español, pero en inglés es mode. Entonces de esa manera se puede ir variando, se puede ir cambiando. Claro que acá en inglés es clear, se utiliza para borrar la unidad cuando aparece una señal de error. Borra todos los valores de calibración que están almacenados en la memoria interna. Entonces de esa manera lo que se debe hacer es presionar en forma continua clear por 5 segundos para eliminar todos los datos de calibración anteriores dentro de la memoria interna. Entonces de esa manera se puede ir borrando los datos para poder realizar el ajuste y la calibración. Entonces si yo quiero calibrar, por ejemplo, pH, tengo que colocar modo pH acá, apretando la tecla mode, y después presionar, por ejemplo, por 5 segundos clear. Entonces ahí eliminan todos los datos de calibración en modo pH. Entonces de esa manera en el modo pH se muestran los iconos auto, que significa auto bloqueo, como expliqué anteriormente. Eso cuando, por ejemplo, el aparato detecta una lectura estable, entonces bloquea la pantalla. Entonces eso significa, significa auto bloqueo. Entonces, y acá tenemos nosotros calibración, ¿verdad?
Entonces, de esa manera, calibración significa o cuando empiezan a parpadear los valores acá abajo de los valores de pH, significa que la unidad no está calibrada y que requiere una nueva calibración. O sea, no está calibrada y requiere una nueva calibración. Por eso se debe fijarse en este punto si es que vamos a decirle parpadea o permanece, vamos a decirle prendido el valor de pH que se muestra acá abajo en la parte inferior izquierda. En el modo de medición de pH, estas dos teclas se usan para ingresar, que es la tecla arriba y la tecla abajo. Cuando no se conecta el termómetro, vamos a decirle, entonces se tiene que ingresar los valores de temperatura manualmente, midiendo la temperatura de la muestra, vamos a decirle. Entonces, en base a eso, generalmente si es que permanece el tiempo suficiente, la muestra adopta la temperatura vamos a decirle, de la sala, ¿verdad? O del ambiente. En el modo de calibración, estas dos teclas se usan para ajustar el valor de visualización del voltaje. Entonces, de esa manera, stand y slow, las teclas stand y slow se usan para la calibración de pH y ORP. Mantenga presionada la tecla stand, que significa estándar, mientras enciende el dispositivo, y eso cambia el conjunto de tampones de pH. Entonces, mientras se prende el dispositivo, mantener presionada la tecla stand para ir cambiando el conjunto de valores de pH de los buffers. Entonces, de esa manera se va seleccionando la tecla stand. Y MEA EF, entonces la tecla se usa para sacar la unidad de la condición cuando opera, por ejemplo, en autobloqueo, o se puede pasar a no autobloqueo. En el modo de medición de pH se puede mantener presionada esta tecla MEA EF por 5 segundos y ahí te muestra la eficiencia del electrodo. Si es que, por ejemplo, esa eficiencia del electrodo es inferior al 75%, entonces es el momento de cambiar ya el electrodo. En el modo de medición ORP, entonces mantenga presionada esta tecla por 5 segundos y la pantalla LCD mostrará el valor de compensación del electrodo. Entonces, la calibración con sonda ATC temperatura en modo pH autobloqueo, entonces significa que se va a calibrar el aparato en modo de pH autobloqueo. Entonces, lo que hay que hacer es primeramente encender la unidad sin conectar todavía el electrodo y el termómetro, ¿verdad? Entonces, luego en el modo pH, entonces ver que nosotros estemos operando en el modo pH acá arriba en el display, se presiona la tecla borrar, que es clear. Eso se mantiene presionado por 5 segundos y se iluminan todos los elementos de la pantalla LCD. El medidor borra todos los valores de calibración que están almacenados en la memoria. Entonces, después de eso, lo que se hace es conectar los electrodos al conector VNC y la sonda ATC de temperatura, ¿verdad? Entonces, el icono acá que nosotros mostramos anteriormente, el icono ATC, al conectar el termómetro debe encenderse, debe prenderse. Entonces se encenderán el icono pH y el icono auto. Entonces, en este punto el icono cal comienza a parpadear en ese punto. Entonces, de esa manera se tiene que enjuagar posteriormente acá los electrodos en agua destilada y se sumerge en la primera solución tampón, ¿verdad? Que puede ser 6,86 o 7. Permita que la lectura de temperatura se estabilice y luego se presiona la tecla stand por 2 segundos. Eso es para calibrar. Una vez que se estabiliza la temperatura, entonces se presiona la tecla stand, que estándar sería por 2 segundos, y aparece el icono wait que hablamos anteriormente, o sea, esperar. Parpadeará hasta que la unidad detecte una lectura estable. Una vez que la unidad calibra el primer punto, el tampón seleccionado se iluminará
mientras que los otros tampones van a comenzar a parpadear. La unidad está lista para ser inclinada en el segundo buffer. Entonces, si la primera solución es 7 o 6.86 valores de pH, en este momento se presiona la tecla Mode. Entonces, la unidad va a salir del modo de calibración y ahí ya la calibración de un solo punto ya está completa, ¿verdad? Entonces, la calibración con sonda ATC de temperatura en modo pH, autobloqueo. Si la primera solución tampón tiene un pH de 1.68, 4, 4.01, 9.18, 10.01 o 12.46, en este momento la unidad saldrá automáticamente del modo calibración. La calibración de un solo punto está completa. Entonces, si nosotros queremos salir, presionamos la tecla. O sea, una vez que realizamos la operación anterior, Mode, y sale del modo calibración si es que calibramos a un solo punto, ¿verdad? Entonces, enjuague la sonda de pH ATC en agua destilada y se sumerge en la solución tampón, ¿verdad? Si es que se va a continuar con un segundo punto, ¿verdad? 4, 9. Entonces, correspondiente al número que parpadea acá, entonces te va indicando los valores del buffer en los cuales tenés que sumergir el electrodo. Permita que la lectura de temperatura se estabilice, luego presione la tecla, vamos a decirle Stand para calibrar. El icono esperar, o sea, wait, parpadeará hasta que la unidad detecte una lectura estable. Una vez que la unidad calibra el segundo punto, los dos tampones seleccionados se iluminarán y el tampón restante, que puede ser por ejemplo 9.18 o 10.01, va a comenzar a parpadear. Entonces el siguiente buffer en el cual tenemos que nosotros introducir el electrodo es el que está parpadeando. Lo que permanece ya encendido significa que ya está calibrado. Entonces, de esta manera la calibración con sonda ATC de temperatura en pH autobloqueo. En este momento presione la tecla modo, entonces la unidad saldrá del modo calibración. Entonces, una vez que nosotros realizamos toda la calibración, debemos presionar la tecla mode. Entonces eso hace que salga del modo, el aparato salga del modo calibración. El tercer, cuarto y quinto punto son iguales a la calibración del segundo punto. Cuando la unidad completó la calibración del quinto punto, si se quiere calibrar 5 puntos, presione la tecla modo y salga de la calibración. La unidad calcula la desviación del electrodo, los valores, y después de la calibración se puede mantener presionada esta tecla de acá, MEA EF, por 5 segundos. Entonces, para mostrar la eficiencia del electrodo, como dije anteriormente, cuando según el fabricante, si es que esa eficiencia es inferior al 75%, entonces hay que cambiar el electrodo. La calibración con compensación manual de temperatura en el modo pH de autobloqueo. Entonces, esto es en caso de que no se use o no se conecte el termómetro, hay que ajustar con estas teclas arriba y abajo los valores de temperatura. Encienda la unidad en el modo pH, se presiona la tecla, acá el mismo procedimiento anterior, clear por 5 segundos, todos los elementos de la pantalla LCD se iluminan y borran todos los valores de calibración almacenados en la memoria. Conecte el electrodo de pH al conector VNC de la unidad, se iluminará el icono MAN, que es solamente se conecta el electrodo pH, pero no se conecta vamos a decirle, el termómetro. Entonces, de esa manera se tiene que hacer el ajuste de temperatura con, vamos a decirle, insertando manualmente el valor de temperatura. Se conecta, entonces se ilumina el icono MAN, que significa manual, se encenderá el icono pH, y el icono auto, que significa autobloqueo, significa que cuando el aparato, el dispositivo, detecte una lectura estable, se va a congelar la pantalla, ¿verdad? El icono CAL comienza a parpadear. Se enjuaga las sondas de pH en agua destilada y se sumerge en la primera solución tampón, ¿verdad? Después se presiona la tecla Stand por 2 segundos, se espera hasta que
la unidad detecte una lectura estable. Entonces aparece acá el icono wait ahí en la pantalla, ¿verdad? O sea, wait es esperar. Una vez que la unidad calibra el primer punto, el tampón seleccionado permanece iluminado, mientras que los otros tampones van a empezar a parpadear. La unidad está lista para ser inclinada en el segundo buffer. Si la primera solución, o sea, se va a calibrar solamente a un punto, entonces se presiona la tecla MODE, la unidad saldrá del modo calibración y la calibración ya está completa si es que solamente se calibra a un solo punto. Lo mismo si es que se calibra, por ejemplo, a un solo punto de 1.68, 4, 401. Entonces, al presionar la tecla MODE, realizando la operación anterior, la tecla MODE, entonces ya sale del modo de calibración. Entonces, se repite en los pasos 4 de calibración con una sonda ATC en el modo pH autobloqueo para una calibración de 2 a 5 puntos, o sea, 2 a 5 valores de pH que debemos tener, dos soluciones buffer, 5 soluciones buffer para poder calibrar a varios puntos, ¿verdad? Entonces, calibración con una sonda ATC en el pH de modo no autobloqueo, ¿verdad? Entonces, simplemente se enciende la unidad en el modo pH. Entonces hay que fijarse que acá diga pH y acá ir ajustando con la tecla MODE, ¿verdad? Se presiona entonces después clear por 5 segundos y todos los elementos de la pantalla se iluminan. El medidor borra todos los valores de calibración anteriores. Después se conecta el conector al conector VNC y la sonda ATC, que es acá el termómetro. Entonces se enciende entonces ATC acá en la pantalla y comienza a parpadear el icono CAL, que significa calibración. Después se tiene que enjuagar lo que es el electrodo, entonces y se sumerge en la primera solución tampón y el valor acá en la pantalla en la parte inferior izquierda ya nos va a estar indicando, ¿verdad? Entonces se presiona la tecla STAMP acá, una vez que ya se sumergió en la solución tampón, que puede ser 7, 6.86, dependiendo del valor de pH que estamos, o del valor del buffer, del pH del buffer que estamos utilizando, ¿verdad? Están por 2 segundos y se espera hasta que se detecte una lectura estable. Entonces, mira, cuando se calibra, entonces aparece ya acá. Si fue 7, entonces se mantiene encendido y los otros dos tampones comienzan a parpadear. Si la primera solución tampón es 7, entonces y ya queremos calibrar a un solo punto, entonces ahí lo que hacemos es presionar MODE y ya el aparato sale del modo de calibración, ¿verdad? Entonces, de esa manera, nosotros tenemos en este punto se enjuaga nuevamente en un agua destilada, se sumerge en la solución tampón, se permite si es que vamos a calibrar a más de 2 puntos y presionamos en forma continua la tecla STAMP. Si la primera solución tampón es 7 o 6.86, se puede presionar MODE para ya salir la calibración y se calibra a un solo punto. Lo mismo si es que se usa pH 1.68, 4, los otros valores de pH. Si es que ya se quiere calibrar a un solo punto, entonces se presiona la tecla MODE y el aparato ya sale del modo calibración. Calibración con una sonda ATC en el modo pH no autobloqueo. Se enciende la unidad. En el modo pH se presiona la tecla Clear, que es borrar, por 5 segundos. Todos los elementos de la pantalla LCD se iluminan. El medidor borra todos los valores de calibración almacenados en la memoria interna. Se conecta el electrodo de pH al conector VNC y la sonda ATC. Entonces el icono, cuando se conecta al termómetro, el icono acá ATC ya comienza a iluminarse en la pantalla. Entonces ahí se presiona la tecla modo para seleccionar el modo pH. El icono pH se enciende acá, indicándonos que estamos trabajando en unidades de pH. Y el icono CAL que está acá comienza a parpadear. Entonces se enjuaga las ondas de temperatura y
el electrodo de pH se sumerge en la primera solución tampón, que me indica acá abajo en la pantalla, me indica el valor. Entonces se permite que la lectura se estabilice la temperatura por unos segundos. Se presiona la tecla Stand por 2 segundos, que es la tecla que está acá, para poder calibrar. Entonces calibra el primer tampón. El tampón seleccionado permanece iluminado, mientras que los otros tampones comienzan a parpadear. La unidad está lista para ser inclinada en el segundo buffer. Si la primera solución tampón es de 7 o 6.86, se presiona la tecla Mode para poder salir del modo calibración, ¿verdad? Y ahí ya la calibración del primer punto está completa, ¿verdad? Calibración con una sonda ATC, pH en modo no autobloqueo. Entonces se enjuaga la sonda en agua destilada, se sumerge en los otros buffers en el pH correspondiente, que acá va a ir parpadeando, ¿verdad? Dependiendo del valor de pH, se permite que la temperatura se vaya ajustando, y después se presiona entonces la tecla Stand por 2 segundos y hasta que se apague el icono Wait, ¿verdad? Entonces, de esa manera, cuando se detecta una lectura estable, muestra la pantalla y ya está listo, ¿verdad? La unidad está lista para insertar, para colocar en el siguiente buffer. El tercer punto, el cuarto punto son iguales a la calibración del segundo punto. Cuando la unidad completó la calibración del quinto punto, se presiona la tecla Mode y eso permite salir del modo calibración, ¿verdad? Entonces la unidad calcula y compensa la desviación de la pendiente del electrodo de pH correspondiente a los valores de tampones calibrados. Después de la calibración, lo que se hace es presionar la tecla MEA EFF durante 5 segundos para mostrar la eficiencia del electrodo. Entonces acá, de esa manera, para calibración con compensación manual de temperatura en el modo pH no autobloqueo. Entonces se enciende el aparato. En el modo pH se presiona la tecla borrar, que es clear, por 5 segundos. Todos los elementos de la pantalla LCD se iluminarán. El medidor borra todos los valores de calibración almacenados en la memoria interna. Conecte el electrodo de pH al conector BNC de la unidad. Se iluminará el icono MAN y presione la tecla Modo para seleccionar el modo pH. El icono pH está encendido, el icono Cal comienza a parpadear. Entonces, de esa manera el aparato se pasa a la siguiente etapa. Se enjuagan las sondas con agua destilada, se sumerge en la primera solución tampón, se ajusta la temperatura entonces del primer buffer usando las teclas arriba y abajo, ¿verdad? Entonces tiene que estar en un rango de 0 a 60 grados centígrados, ¿verdad? Entonces, si es que hay una variación con respecto a eso, hay un error que muestra que es under o over, ¿verdad? Entonces, arriba o por encima de los valores en los cuales puede operar el aparato, ¿verdad? Pero a condiciones normales de temperatura en el Paraguay es muy difícil para que pueda variarse, para que pueda superarse esto dentro de un laboratorio, vamos a decirle, ¿verdad? Porque generalmente las temperaturas están reguladas con acondicionadores de aire, y las variaciones de temperatura en nuestro país no son demasiado extremas, ¿verdad? Antes de presionar la tecla Stand, entonces presione y mantenga presionada la tecla durante 2 segundos para calibrar. Stand, que se ubica acá. La unidad calibra el primer punto, el tampón seleccionado permanece encendido, mientras que los tampones restantes van a empezar a parpadear. Entonces, de esa manera, para salir del modo calibración, lo que se hace es presionar la tecla Mode, al igual que el anterior, ¿verdad? Con compensación manual de temperatura. La diferencia es que no se usa el termómetro para calibrar. Entonces, cuando es con compensación manual, se insertan los valores, se modifican los valores de temperatura con estas flechitas arriba y abajo. Entonces, de esa manera se va calibrando.
para tomar medida de pH en el pHímetro. Entonces se debe calibrar antes de su uso. Entonces en el modo autobloqueo se conecta tanto el electrodo como el termómetro. Entonces de esa manera el icono, una vez conectado el electrodo y el termómetro, el icono ATC va a empezar a iluminarse. Aparece acá en el display. Entonces se presiona acá la tecla modo hasta seleccionar pH y el icono auto, que significa autobloqueo, ¿verdad? Que va a aparecer en la pantalla. Se eliminan las burbujas sacudiendo la sonda, ¿verdad? O agitando la sonda, y se presiona esta tecla que es MEA EFF, ¿verdad? Entonces de esa manera aparece el icono wait, o sea, esperar, empieza a parpadear, la unidad está esperando una lectura estable. La pantalla rastreará el valor de pH según lo detectado por el electrodo. Cuando desaparezca el icono esperar, la lectura se bloquea y no responderá más a los cambios de la muestra. Entonces eso significa en el modo autobloqueo que en el display aparece solamente auto. El valor de pH se muestra, es el valor el valor que se muestra en el display es el valor de la muestra a la temperatura mostrada. Para las muestras que son inestables, la unidad se bloquea automáticamente. En este caso, se puede utilizar el modo sin autobloqueo para las mediciones, ¿verdad? Cuando se usa, o sea, cuando no se usa el termómetro, sería con compensación manual de temperatura. Significa que se debe ingresar en forma manual los valores de temperatura. Se conecta al electrodo, pero el BNC, pero no se conecta al termómetro. Entonces ahí aparece en el display MAN. Entonces se va configurando para mostrar la temperatura. Entonces se introduce con los valores de arriba y abajo, se va variando la temperatura y se repiten los pasos 2 y 5 anteriores, ¿verdad? De modo autobloqueo para realizar la medición. Medición con una sonda ATC. En el modo no autobloqueo, conecte el electrodo al conector BNC, la sonda de temperatura. El icono ATC empieza a aparecer acá en el display. Se pulsa la tecla modo hasta que se ilumina el icono de pH, que es este que ustedes observan acá. Se enjuaga el electrodo de pH y la sonda ATC con agua destilada se sumerge en la muestra para medir. Permita el suficiente tiempo para que la pantalla se estabilice y el instrumento muestra el valor de pH de la muestra a la temperatura indicada. Entonces de esa manera, medición con compensación de temperatura en el modo pH no autobloqueo. Entonces conecte el electrodo, el icono MAN se encenderá, configure la unidad para mostrar la temperatura. Se puede ajustar manualmente. Entonces se repiten los pasos 2 y 4 de medición con una sonda ATC en el modo pH sin autobloqueo. Entonces medida temperatura. Para medir la temperatura se usa este termómetro solamente. Entonces puede medir la temperatura, coloque la sonda ATC en la muestra y la unidad mostrará la temperatura medida. Compensación de milivoltios. Entonces para medir la conductividad, en este caso se enciende la unidad en el modo de voltaje. Presione la tecla borrar durante 5 segundos, que es clear. Entonces todos los elementos de la pantalla se van a iluminar. Después se conecta el electrodo al conector BNC de la unidad y los iconos MAN, milivoltios y auto se comienzan a encender en la pantalla. Se enjuaga la sonda con agua destilada, se sumerge en la solución estándar, luego se va presionando y mantiene presionado la tecla STAND durante 2 segundos para calibrar, por ejemplo, CAL y RMB. Se encienden de acuerdo al valor de voltaje que se muestra. Presione la tecla arriba y abajo para ajustar el valor de la pantalla al mismo valor de la solución estándar. Se presiona la tecla, vamos a decirle slow, para guardar y completar la calibración, que es este
que se puede observar acá. Entonces las mediciones en el modo autolog, se conecta el electrodo de OLP, que es este, y al conector VNC de la unidad se pulsa la tecla Mode hasta que se encienda el icono, y el icono auto acá empieza a aparecer en el display. Se enjuaga el electrodo con agua destilada y ya se sumerge en la muestra a medir. Entonces, mediciones de voltaje, ¿verdad? Medición en el modo, vamos a decirle, autobloqueo. Se presiona el botón MEA EF, el icono esperar comienza a parpadear. Entonces, el wait, esperar en la pantalla. O sea, en realidad lo que aparece es wait, que es esperar. La unidad está esperando una lectura estable. La pantalla rastreará el valor según lo detecte el electrodo. Cuando desaparezca el icono wait o esperar, la lectura se bloquea y no responde más a los cambios de la muestra. El valor es la lectura de la muestra. Para las muestras que son intrínsecamente inestables, la unidad no se bloqueará automáticamente, y en este caso se tiene que utilizar el modo sin autobloqueo para las mediciones. Medición de voltaje sin bloqueo automático. Entonces, de esa manera se conecta el electrodo ORP de combinación opcional al conector VNC de la unidad. Pulse la tecla Mode, que es acá. Entonces, Mode hasta que se ilumine el icono. Entonces, acá MB o RMB. Enjuague el electrodo en agua destilada y sumérjalo en la muestra para medirse. Permite el suficiente tiempo para que la pantalla se estabilice. El instrumento mostrará el valor de la muestra. Los tampones de pH, el coeficiente de temperatura de los tampones de calibración, entonces se almacenarán dentro del instrumento. Los tampones utilizados para calibrar el instrumento deben exhibir las mismas características de temperatura que los valores que son almacenados, ¿verdad? Entonces, permita el suficiente tiempo para que la pantalla se estabilice y para realizar la lectura, ¿verdad? Bloqueo en el modo bloqueo sin bloqueo automático. Entonces, se puede presionar la tecla MEA EF. Entonces, de esa manera sale de este modo de auto, que significa auto bloqueo. Entonces, de esa manera se realiza la lectura, ¿verdad? Los tampones de pH, entonces, que tenemos nosotros acá, se utilizan para calibrar el instrumento, ¿verdad? Los coeficientes de temperatura de los tampones. Entonces, de esa manera nosotros tenemos la función de transmisión inalámbrica de Bluetooth, que no encontré ni para iOS ni para Android disponibles, ¿verdad? Disponibles en este momento, ¿verdad? Entonces acá el fabricante coloca que la aplicación es Bueco ECHEN-BT 700, pero al buscar indagar esto no está en este momento, en esta fecha que es 3 de mayo de 2022, no está disponible aún, ¿verdad? Entonces, para encender el Bluetooth, entonces se presiona durante 2 segundos el dispositivo, la tecla de encendido apagado, y se suelta el botón nuevamente para encender la conexión Bluetooth, ¿verdad? Entonces la luz de Bluetooth en el dispositivo empieza a parpadear rápidamente y está listo para emparejarse con la tableta, la computadora o el celular, ¿verdad? Entonces, según el fabricante, también tiene vamos a decirle, esta función, ¿verdad? Las pantallas de error, entonces el error 1, si aparece error 1 en el display, se presionó Stamp antes de que el electrodo y la sonda se asentaran dentro de los valores de más o menos una unidad de pH, ¿verdad? Del valor del tampón. También puede aparecer error 1 cuando la desviación del electrodo es mayor a menos 1. Y error 1 también puede ser porque el electrodo del pH está defectuoso. ¿Cómo se corrige eso? Se presiona la tecla borrar, clear, se espera el suficiente tiempo para que el electrodo y el ATC de temperatura se estabilice y se vuelve a presionar Stamp. En el punto 2, entonces se tiene que reemplazar el tampón o se tiene que reemplazar el electrodo. Entonces puede ser por eso
que aparece el error 1 en la pantalla. En el caso del error 2 se presionó slow antes que el electrodo y la sonda de temperatura se asentaran dentro del 30% del valor del tampón. ¿Cómo se corrige? Se debe permitir suficiente tiempo para que se estabilice la lectura y se tiene que volver a apretar slow, o sea, para continuar con el procedimiento de calibración. El pH de los tampones no es el correcto, entonces en este caso aparece acá el error 2 y la acción correctiva es comprobar si se está usando el tampón correcto. La pendiente del electrodo de pH está desviada en más del 30% del ideal. Entonces, en este caso, la acción correctiva sería reemplazar el tampón o el electrodo de pH. Se presiona la tecla borrar para recalibrar el medidor. Entonces, de esa manera tenemos nosotros el error 3. Entonces, que la temperatura está fuera de rango, se opera por debajo o por encima de 60 grados centígrados. Entonces, se tiene que operar, se tiene que trabajar dentro de este rango de temperaturas de 0 a 60 grados centígrados. Over, under, entonces el pH medido está fuera de rango, está por debajo de menos 2 o por encima de 16. El valor medio está fuera de rango, entonces también puede ocurrir eso. O la temperatura medida está fuera de rango, por ejemplo, por debajo de menos 10 grados centígrados o por encima de 120 grados centígrados. Entonces a eso se refiere el error over, under y lleve el pH de la muestra al rango de medición, sería la acción correctiva. Entonces también llevar vamos a decirle, los valores de milivoltios al rango de operación del aparato, o también en este caso sería ajustar la temperatura en caso que fuese posible, ¿verdad? Para poder realizar la medición, porque el aparato mide en caso que se esté midiendo temperatura, ¿verdad? Porque el aparato mide entre menos 10 y 120 grados centígrados. Entonces el error 1 ya vimos anteriormente. Entonces acá tenemos error 2 que ya vimos también. Entonces vimos el error 3 que es en el modo de calibración de pH, la temperatura está fuera de rango. Entonces que puede ser por debajo o por encima, que también ya vimos. Y over, under, que también ya habíamos explicado en qué casos se pueden dar esos errores. Eso es todo. Muchas gracias.